Bienvenido al cuarto capítulo del podcast resumen del libro Profetas y Reyes. El título del audio de hoy es Resultados de la transgresión. Salomón no fomentó el espíritu de abnegación que había caracterizado a los que fueron llamados a servir al Señor. Se dejó llevar por el despilfarro y el orgullo. Para la construcción del templo contrató a Hiram, recomendado por el rey de Tiro porque era hábil en el trabajo con el oro, la plata y otros materiales preciosos. Salomón confió la dedicación en un hombre cuyos esfuerzos no eran impulsados por un deseo abnegado de servir a Dios, sino que servía al Dios de este mundo, el dinero. Hiram consideró su habilidad extraordinaria y exigió un salario elevado. Él y sus asociados empezaron a olvidar el carácter santo de su trabajo. Perdieron el espíritu de abnegación que fue reemplazado por el de codicia. Como resultado pidieron más salario y éste les fue concedido. Este egoísmo se extendió por todo el reino, donde muchos vivían en el lujo y el despilfarro. Los pobres eran oprimidos por los ricos porque el egoísmo había reemplazado al espíritu altruista. Hoy, dice Elena White, abunda el espíritu de codicia, que impulsa a buscar los puestos y los sueldos más altos. Muy rara vez se ve el servicio voluntario y la gozosa abnegación manifestada por los que construían el tabernáculo. Pero un espíritu tal es el único que debiera impulsar a quienes siguen a Jesús. Al trabajar, no debemos hacerlo por el salario que recibimos. El motivo que nos impulsa a trabajar para Dios no debe tener nada que se asemeje al egoísmo. Otra de las desviaciones de los principios correctos que condujeron finalmente a la caída del rey de Israel se produjo cuando éste cedió a la tentación de atribuirse a sí mismo la gloria que pertenece solo a Dios. Salomón había levantado el templo para que fuese un motivo de alabanza por parte de las naciones al Dios de Israel. Cuando la reina de Saba vino a visitar a Salomón, quiso conversar con él de los misterios de la naturaleza, y Salomón la instruyó acerca del Dios de la naturaleza. Así, cuando ella partió de vuelta a su país, pudo exclamar que Jehová era bendito por haber puesto a un hombre tan sabio sobre el trono de Israel. Salomón podría haber seguido desviando la atención de sí mismo para dirigirla al Dios de Israel, pero se dejó marear, perdió el equilibrio y cayó. Constantemente alabado por los hombres del mundo, no pudo a la larga resistir la adulación. Mareado por el orgullo, recibió la alabanza de los hombres y así, el templo de Jehová llegó a ser conocido entre las naciones como el templo de Salomón. Un hombre no puede manifestar mayor debilidad que la de permitir a los hombres que le tributen honores por los dones que el cielo le ha concedido. El verdadero cristiano dará a Dios el primer lugar, el último y el mejor en todo. Jesús, el divino Maestro, ensalzó siempre el nombre de su Padre Celestial. Lo hacía con tanta atención que aquellos que eran curados por él glorificaban al Dios de Israel. En su oración en el Getsemaní, Jesús afirmó que había glorificado al Padre en la tierra porque tal había sido su constante propósito. Dios quería que su pueblo fuese la luz del mundo. En los tiempos de Salomón, el reino de Israel se extendía desde Hamath en el norte hasta Egipto en el sur y desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Por todo este territorio cruzaban muchos caminos naturales para el comercio del mundo y las caravanas provenientes de tierras lejanas pasaban constantemente en un sentido y en otro. Esto daba a Salomón y a su pueblo oportunidades favorables para revelar a los hombres de todas las naciones el carácter del Rey de Reyes y para enseñarles a reverenciarle y obedecerle. Este conocimiento debía comunicarse a todo el mundo. Mediante la enseñanza de los sacrificios y ofrendas, Cristo debía ser ensalzado delante de las naciones para que todos pudiesen vivir. Se podría haber extendido el conocimiento del Dios verdadero, pero Salomón perdió de vista este elevado propósito. El espíritu misionero fue reemplazado por un espíritu de mercantilismo. Salomón procuró fortalecer su situación políticamente, edificando ciudades fortificadas en las grandes rutas comerciales de su época.
Así, las rentas del rey y de muchos de sus súbditos aumentaron enormemente, pero las multitudes que cruzaban aquellos caminos fueron dejadas en la ignorancia de cuánto concernía a Jehová. Grande fue el contraste entre el opulento rey de Israel y aquel que afirmó que el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Jesús aprovechó todas las oportunidades para dar a conocer el amor de su Padre, y hoy las oportunidades se han multiplicado por 1000. Como Cristo, los mensajeros del Altísimo deben situarse hoy en las grandes avenidas, donde pueden encontrarse con las multitudes que pasan de todas partes del mundo. Ocultándose en Dios, como lo hacía Él, deben sembrar la semilla del Evangelio, presentar a otros las verdades preciosas de la Santa Escritura, que echarán raíces profundas en las mentes y corazones y brotarán para vida eterna. Solemnes son las lecciones que nos enseña el fracaso sufrido por Israel en aquellos años durante los cuales tanto el gobernante como el pueblo se apartaron del alto propósito que habían sido llamados a cumplir. En lo que ellos fallaron, la verdadera Iglesia de Cristo debe ser fuerte. A ella le incumbe la tarea de terminar la obra confiada a los hombres y de apresurar el día de las recompensas finales. Sin embargo, es necesario hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel cuando reinaba Salomón. Las fuerzas del enemigo de toda justicia están poderosamente atrincheradas, y solo por el poder de Dios puede obtenerse la victoria. El conflicto que nos espera exige que ejercitemos un espíritu de abnegación, que desconfiemos de nosotros mismos y dependamos de Dios solo para saber aprovechar sabiamente toda oportunidad de salvar almas. La bendición del Señor acompañará a su Iglesia mientras sus miembros avancen unidos, revelando a un mundo postrado en las tinieblas del error la belleza de la santidad según se manifiesta en un espíritu abnegado como el de Jesús, en el ensalzamiento de lo divino más que de lo humano, y sirviendo con amor e incansablemente a aquellos que tanto necesitan las bendiciones del Evangelio. Hasta aquí, querido amigo, el resumen de este triste capítulo del libro Profetas y Reyes. Te invito a acompañarme en el siguiente podcast que tiene como título El arrepentimiento de Salomón.